Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. ¿Cómo están? Espero que se encuentren con salud y esperamos que pronto pase esta situación. Voy a traerles hoy un análisis del texto Invitación al Diálogo de las Generaciones. Lo primero que debo hacer es definir algunas palabritas. Creo que lo primero sería preguntarnos qué es un diálogo, ya que el texto se refiere a un diálogo y este diálogo tiene elementos, ya que es obviamente, como en todo tipo de comunicación, presenta una situación comunicativa. En toda situación comunicativa siempre vamos a encontrar un emisor. Debemos entonces preguntarnos quién es el emisor. Ya sabemos que el emisor es un yo discursivo, ¿verdad? En el ensayo, esto es un ensayo, en el género ensayo, siempre hay yo discursivo. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién es el yo discursivo? Entonces repito, hacemos la pregunta ¿quién es el yo discursivo? También tendríamos que preguntarnos cómo es él. Pero no solamente cómo es él, sino cómo es el mundo. Agreguemos cómo es él y su mundo. O su época, vamos a poner entre paréntesis, época. ¿Y por qué referirnos a la época? Bueno, porque en el mismo título se hace referencia a la época. En el título, Invitación al Diálogo de las Generaciones, la palabra generaciones nos hace una referencia directa a épocas. Entonces tengo una generación X, generación del yo discursivo, y ahora nos vamos a dar cuenta que hay otra generación más. Justamente la otra generación corresponde al receptor. Repito, es una situación comunicativa. En toda situación comunicativa hay un emisor que envía un mensaje a un receptor. Este receptor no es solo uno, sino son varios. Entonces tendríamos que preguntarnos quiénes son. ¿Quiénes son? Igual tendríamos que hacer una pregunta. ¿Cómo son? ¿Cómo son ellos y su mundo? Nuevamente agregamos entre paréntesis la palabra época. A eso nos referimos. Creo que no, en el texto hay como una búsqueda de generar común denominadores. Entonces creo que eso sería bastante útil a la hora de definir el emisor y el receptor. Buscar igualdades, similitudes, pero también buscar diferencias. Entonces por favor ambas generen un pequeño mapa conceptual en el que aparezcan características del emisor y su mundo y características del receptor y su mundo, generando en el centro puede ser, no sugiero, igualdades, y en los extremos izquierdo y derecho diferencias diferencias. Es importante no solamente trabajar el emisor y el receptor, sino que también en la situación comunicativa siempre vamos a encontrar el mensaje en sí. Entonces, mensaje. El mensaje es sumamente importante. La pregunta que deberíamos hacernos es cuál es el mensaje que trae nuestro emisor hacia el receptor. Quiero que igual generen frases que sinteticen este mensaje. Es importante indicar que en cualquier conversación, cualquier diálogo, cualquier hecho comunicativo, a veces damos incisos o elementos aclaratorios o información adicional. Yo quiero que ustedes sean específicos y generen una síntesis del mensaje. Normalmente esta síntesis la encontramos a la hora de hacer un resumen de lo que pretendía, a la hora de buscar los objetivos del mensaje.
Entonces, por favor, generar una síntesis del mensaje. Bueno, sigue. En el texto, el emisor pretende generar una invitación. Es una invitación para que haya un diálogo, porque obviamente en lo que está pasando en el texto en sí, lo que encontramos es la voz del emisor, una voz del emisor. Pero si buscáramos la definición de diálogo, nos vamos a encontrar que debe haber un intercambio. Es decir, que el emisor genera un mensaje, el receptor lo recibe, pero al mismo tiempo el receptor puede convertirse en un emisor, debe convertirse en un emisor e intercambiar mensajes. Es decir, que aquí debe haber una voz, y en el texto solo tenemos la voz del emisor. Ya entonces podemos comprender por qué el título es invitación. Entonces hablamos de una invitación. Una invitación. Normalmente las invitaciones son dadas con la intención de que alguien forme parte de algo y tienden a tener cierta cortesía, cierta amabilidad. Tendríamos entonces que preguntarnos ahora, según este yo discursivo, ¿cuáles son las características que presenta cualquier diálogo para que sea óptimo? Características óptimas según el yo discursivo. El texto lo presenta, él emite ciertos criterios para que haya un adecuado intercambio entre la generación, la época del emisor y la época del receptor. Entonces, por favor, quiero que también realicen un listado que enumere esas características que hacen que haya un diálogo apropiado. Sería hasta entonces, nos vemos luego.